arriba ya en el Zoom. Y mencionarles que esperamos que estén participando alrededor de 200 personas. En unos minutos más estaremos con toda esta gente y nos da mucho gusto que la gente se preocupe por capacitarse. Quisiera mencionarles a todos que hoy tenemos el gusto de recibir a dos especialistas que expondrán el tema tiempos de pedir donativos, reflexiones en torno a qué podemos hacer. Ellas son Ana Luisa Ramírez y Luis Francisco Pacheco. Quisiera mencionar una breve reseña. Ana Luisa tiene una amplia experiencia en el campo de la filantropía, avalada por 20 años de trabajo exitoso en varias instituciones y como integrante de la AFP, y es profesora de asignaturas en Procuración de Fondos para la Licenciatura de Gestión Cultural del ITESO, así como autora de Masociedad del TEC de Monterrey e imparte talleres y ponencias a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Ana Luisa. Por su parte, Luis Francisco Pacheco es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales, maestro en Pensamiento Español e Iberoamericano y tiene estudios de doctorado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. También es asesor de varias organizaciones de la sociedad civil en proyectos de desarrollo social y procuración de fondos, y en los últimos 10 años ha participado en múltiples proyectos de una docena de organizaciones ciudadanas. Bienvenido, Luis Francisco. Para nosotros es grato tenerlos a ustedes dos esta mañana para continuar con nuestro ciclo de cursos en línea para organizaciones de la sociedad civil. Les agradezco encarecidamente su participación y adelante, los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues a nosotros nos da muchísimo gusto ser parte de estas jornadas de capacitación que hicieron desde la subsecretaría. Muy agradecidos por esta oportunidad de aprovechar esta etapa que nos está tocando, de estar todos en casa y sentirnos juntos a través de las pantallas. Aquí me da mucho gusto ver las caritas de todos los asistentes. Muchas gracias por esta oportunidad, Juan Carlos, y también por parte de AFP Capítulo Guadalajara, que me toca el honor de presidirlo por segunda vez. Nos da muchísimo gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Espero que esto sea pues una pauta para seguir haciendo cosas juntos y ayudar a las instituciones en lo que nosotros podamos y aprender entre todos, que es la finalidad del capítulo, aprender entre todos. En el tema de gestión de recursos para llevar esta procuración de fondos de una forma siempre ética para que nuestros donantes estén siempre muy felices con nosotros. Bueno, vamos a tocar el tema hoy de tiempo para pedir donativos, reflexiones en torno a qué hacer. Les contamos un poquito la dinámica de la sesión porque somos muchos. Los micrófonos van a permanecer cerrados, pero vamos a estar atentos tanto Luis Pacheco como su servidora de todas las preguntas que nos hagan. La idea de aquí es tener un diálogo también con ustedes. Entonces, si tienen comentarios o preguntas, lo pueden hacer desde este momento. Aquí ya estoy viendo sus mensajes. Muy buenos días a todos. Gracias por escribirnos. Hay algunos que dicen que no escuchan. Eso nos va a ayudar. Alejandro nos va a ayudar a todas las cosas técnicas de la subsecretaría. Él también está atento a los mensajes. Y Luis y yo estaremos atentos a los mensajes que tengan que ver con comentarios y dudas para compartirlos con todos, ¿sí? Si acaso hay temas o dudas que surjan en el camino que no tengan que ver con este tema, de todas formas, háganoslas. Está padrísimo. Las vamos a dejar al final para tratar de cubrir el tema que nos ocupa el día de hoy. Bueno, entonces, pues dejo a Luis. Vamos a estarnos turnando Luis y yo la palabra. Aquí vamos a estar. Luis. Pues muchísimas gracias. Es un gusto estar con todos ustedes y más que nada para poder compartir. La idea del taller, como lo planteamos, es nosotros compartir la experiencia que estamos viviendo y que hemos podido recoger desde AFP y desde nuestras trincheras, pero también la posibilidad de que ustedes nos compartan cómo están viviendo y cómo están afrontando estos momentos. De alguna manera, es también para nosotros muy importante pues ver cómo los temas se van engarzando de alguna manera con lo que ya hemos visto
en otras sesiones a lo largo de estos días, ¿no? Lo que nos platicaba el otro día Chela de la Vega, lo que nos explicaba Juan Carlos. Entonces, es importante que vayamos armando entre todos, ¿no? Ahora sí que nuestro kit de herramientas para ponernos al día y poder enfrentar la realidad que estamos viviendo. Entonces, uno de los temas que creo que es fundamentales es el reto que tenemos por asumir el liderazgo en un tiempo de crisis. Y por ahí queríamos empezar el día de hoy como para llegar justamente a justificar cómo podemos trabajar en el asunto de donativos, pero también teniendo que ver. Entonces, les voy a compartir algunas de las reflexiones que han estado haciendo diferentes procuradores de fondos y directores de desarrollo organizacional, y sobre todo me centro en unas ideas de Bill Tolliver que me parece que son muy interesantes y muy potentes. Entonces, si quieren, avanzamos y vamos empezando en materia, ¿no? Sí les confieso, somos muchos y entonces estamos aquí atendiendo el chat, viendo preguntas. Siempre es mucho más agradable verles la cara. Estamos más acostumbrados a la interacción. Entonces, bueno, ahí vamos agarrando el ritmo entre todos de cómo podemos sacar el mayor provecho de este momento, ¿no? La pregunta con la que tenemos que enfrentar esto es si seremos víctimas o vamos a ser agentes de cambio, ¿no? El reto que se nos pone enfrente es la realidad se nos está imponiendo con sus características. Lo que nosotros sí tenemos como posibilidad es cómo responder ante ella. Y ante el miedo, que es una de las emociones que necesariamente nos conducen a lo largo de este tipo de momentos, podemos optar por responder de una manera en la cual nos congele, o podamos nosotros empezar a movilizarnos y empezar a hacer pequeños avances. Es decir, el reto que tenemos ahorita, y que es lo que generalmente nos pasa, es, este es un tiempo para redefinir nuestros compromisos, ¿no? De alguna manera. Y lo que ustedes, si ahorita lo vamos a ir platicando y se van a ir dando cuenta, lo que a veces nos pasa es que más bien ante el miedo nos paralizamos y lo que hacemos es que queremos reafirmar nuestros compromisos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Es que una nos lanza hacia adelante, nos lanza hacia repensar lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo frente a las nuevas características. Y generalmente, si nos quedamos en el miedo, si nos quedamos siendo víctimas, si nos quedamos pasivos, lo que va a pasar es que reafirmamos, es decir, nada más queremos y añoramos volver a lo que teníamos y queremos seguir procediendo como procedíamos. El problema es que lo que hacíamos en este contexto ya no va a funcionar de la misma manera. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos que empezar a reflexionar y a tener presentes. O sea, tenemos que tener una disposición al cambio, tenemos que ser agresivos con la disposición a ese cambio y sobre todo el reto que tenemos es que tenemos que redefinirnos. Pero ¿en qué consiste esa redefinición? Básicamente es un cambio de actitud. O sea, un director, que es muchas de las funciones que ustedes desarrollan a diario, se asegura de que las cosas se hagan correctamente. Es decir, en tiempos donde los procesos están estables, donde tenemos las planeaciones estratégicas funcionando, donde nuestros indicadores responden, donde podemos hacer lo que normalmente hacíamos, generalmente lo que empieza a crecer son las figuras de directores. Es gente que se asegura que las cosas se hagan correctamente, que se entreguen a tiempo, que se haga planeación, que se hagan los plazos, que se respeten los acuerdos. El problema es que en este momento tenemos que cambiar la disposición y pensarnos como líderes. ¿Por qué? Porque un líder no es el que hace que las cosas sean correctamente, sino el que se asegura de que las cosas correctas se hagan. Y ese es el cambio que tenemos que empezar a trabajar nosotros en nuestras instituciones. Es decir, no podemos seguir haciendo lo que hacíamos físicamente, véanos, ¿no? O sea, Wiche y yo estaríamos felices en un auditorio dando un taller interactivo porque nos encanta estar con la gente, ver, participativo, ustedes estarían haciendo papelógrafos. Y sin embargo, lo que tenemos que cambiar es la disposición de decir cómo dentro de las condiciones que estamos nos aseguramos que las cosas correctas se hagan, ¿no? Es decir, hay que seguirnos capacitando, bueno, cómo nos adaptamos a las condiciones para poder sacar el mejor provecho, ¿no? Y tendremos además entonces que desarrollar también nosotros nuestras propias competencias para aprender ahora a trabajar en otras herramientas, en otras plataformas, pero garantizando que se cumpla lo que queríamos, ¿no? Es decir, no se trata nada más de venir a echar rollo, sino que realmente esto se construye como un espacio de aprendizaje. Y eso hay que irlo construyendo. O sea, nuestro trabajo no es conservar lo que se tiene, porque ese es generalmente el primer movimiento. Es decir, ¿cómo vamos a salvar la institución? ¿Cómo vamos a salvar el caso? ¿Cómo vamos a seguir recibiendo el dinero que recibíamos? Tenemos que asumir que eso ya no va a pasar, no nos podemos anclar hacia atrás. Y entonces lo que tenemos que empezar a pensar es qué es lo que deberíamos de tener. O sea, qué sí tenemos que tener.
Así que nos encontramos en uno de los escenarios que es más complicado para trabajar desde el ser humano, y es la incertidumbre, el terreno desconocido. Esto es durísimo, no estamos preparados para aprender a manejar la incertidumbre. Si ustedes piensan en su vida cotidiana, desde chiquitos más bien nos manejamos en búsqueda de sentido que nos dé certidumbre. En todo momento, toda la escuela está diseñada para dar certidumbre. Nos enseñan a trabajar con metodologías que lo que dan es certidumbre de que si yo aplico la receta, voy a obtener el resultado, ¿no? Pero el escenario en el que estamos viviendo, lo que predomina es la incertidumbre. Y entonces el problema es que el reto que tenemos que encontrar es cómo fijar un rumbo cuando ya nuestro mapa, nuestros aprendizajes, lo que sabíamos hacer, de lo que estábamos seguros, ya no funciona de la misma manera. O sea, de alguna manera nuestro sistema de creencias en una pandemia como la que estamos viviendo, en una situación de crisis como la que estamos viviendo, es la que se ve trastocada. Las creencias, diría, por ejemplo, por agarrar a alguien, Ortega y Gasset, las creencias son aquello en lo que estamos, es decir, con lo que contamos. Y además casi nunca nos damos cuenta que son creencias justamente por eso, porque contamos con ellas, ¿no? El ejemplo sería, ¿quién de ustedes, cuando se va a bajar de la cama en las mañanas, se pregunta, ¿habrá piso? ¿No? Entonces, tú bajas el pie seguro de que va a haber un piso sobre el que te pares cuando te bajas de la cama, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el día que agarraste la borrachera y dormiste en una cama que no es la tuya, o acabaste en una litera y bajas el pie, pues te vas hasta el piso, se te cae el piso, ¿no? O como le pasó a una compañera que un día abrió la puerta de su casa, salió y ¡fum! No había piso, se fue, ¿no? Se le olvidó que había obras ahí en el centro de la ciudad, que estaban metiendo drenaje, y cuando abrió la puerta de su casa, se fue al hoyo, ¿no? O sea, de alguna manera, ahí es cuando te das cuenta que hay una creencia operando. Es decir, yo confiaba en que esto siempre iba a estar ahí, siempre iba a suceder de la misma manera, y ni siquiera me doy cuenta de que yo contaba con eso, ¿no? El problema es que en una pandemia como esta, en un momento como estos, justamente lo que se nos ha movido es el sistema de creencias, ¿no? Las cosas con las que yo contaba y en las que ponía la dirección y mi rumbo se están moviendo y se están reacomodando. Por eso, en términos institucionales, nuestro norte tiene que ser nuestra misión. Por eso es tan importante lo que nos comentaba Chela el otro día en su taller. O sea, el primer movimiento es volver a revisar profundamente nuestro plan estratégico. Es decir, volver a tener claridad de por qué hago lo que hago, desde dónde lo estoy haciendo. Porque ese es el norte que nos va a permitir volver a reencauzar todas las decisiones y todas las acciones que tenemos que implementar, ¿no? Si no tenemos clara nuestra misión, no vamos a poder retrasarnos un mapa o poder dirigir hacia dónde vamos, ¿no? Cuando todo en nuestro entorno falla, nos queda, sin embargo, siempre la posibilidad de meditar sobre aquello que es lo que nos falla. Es decir, la gran invitación en estos momentos es obligarnos a hacer un alto para revisar y meditar por qué lo que está pasando hace que nuestras propuestas, nuestros planes, nuestras estrategias fallen. Y entonces nos tenemos que dar la tarea de que surge ese liderazgo en donde no añoremos volver atrás, añoremos estar anclados en lo que hacíamos y empecemos una vez más a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué? Para que nuestra misión siga adelante. Ninguna de las causas de ustedes ha desaparecido. Ni la importancia, ni la emergencia, ni la urgencia de atenderlas. Ninguna causa se resolvió con esta pandemia por arte de magia. Las necesidades están ahí y seguramente las necesidades se han incrementado y se ha vuelto más crítico. Entonces, no podemos estar añorando volver hacia atrás, sino justamente proyectarnos en liderazgo desde nuestra misión para reflexionar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo nos manejamos en la incertidumbre? A mí, la verdad, les quería compartir esta fotografía porque me recuerda un poco la sensación que uno vive cuando hace peregrinajes, ¿no? Yo tuve la fortuna de hacer el Camino de Santiago y me acuerdo que uno de los momentos más complicados es cuando estaba en la zona de León, que son grandes estepas extendidas. Y sabes que ese día vas a caminar 25 kilómetros y desde que sales a las 5 de la mañana, fijas el rumbo y se alcanza a ver al pueblito que tienes que llegar a dormir. Y caminas, y caminas, y caminas,
Y sigues viendo el pueblito, pero el pueblito no se acerca, ¿no? Bueno, en estos tiempos de crisis, nuestra misión es ese pueblito. Es decir, tenemos que fijar el rumbo al que queremos llegar. Y entonces tendremos que confiar que el ir andando es un paso a la vez para acercarnos y seguir acercándonos a ese pueblo, ¿no? Y esto es lo que nos puede dar otra vez rumbo y certidumbre. Porque si nos fijamos en cosas anteriores, ¿no? Si me pongo otras cosas anteriores, no voy a poder tomar decisiones que me proyecten hacia adelante y voy a caer en dinámicas de conservación de esas cosas que ya no funcionan. Voy a estar utilizando ejemplos más bien del medio educativo, para que así las ONGs no nos sintamos tan raspadas, pero para no atinarle a algún caso concreto y que después me reclame, ¿no? Pero es un poco lo que pasa. ¿Qué hicieron las escuelas inmediatamente ante la pandemia? Hay que seguir dando clases, a como dé lugar. Y yo digo, ¿la función de la educación es aprender o es dar clases? ¿No? Y entonces estamos los padres de familia saturados con triples turnos, los maestros saturados, por mantener un esquema en el que no se está privilegiando el aprendizaje. Lo único que estamos haciendo es mantener la inercia. Es decir, la preocupación es que se salve el año. No, la preocupación tendría que ser que nos salvemos todos y en ese proceso sigamos aprendiendo. Probablemente ahorita hay muchos aprendizajes que los niños podrían estar desarrollando que son más importantes para lo que viene, para cómo van a tener que vivir y para cómo van a tener que enfrentar la vida, ¿no? Entonces, que no nos pase eso. Como instituciones tenemos que volver a nuestra misión y decir, ¿para qué estoy? ¿Qué es lo que yo quería lograr? ¿No? ¿Qué es lo que estoy logrando? ¿Cómo además esta pandemia me está complicando las cosas? Y entonces estar dispuesto a flexibilizar, a quitar lo que estorba, a no utilizar lo que estaba utilizando y a volver a crear las cosas que necesito utilizar. Muchas gracias, Luis. Aquí comentan, estoy leyendo todos sus mensajes. Saludos a todos. Mónica Varela comenta que las escuelas se adaptaron para enseñar. Muchas gracias, Moni, por tu comentario. Y justamente de eso estamos hablando, de la nueva normalidad. No vamos a llegar a lo que teníamos antes, que eso es bien importante tenerlo bien claro. Estamos construyéndonos nosotros mismos y también nuestras instituciones se tienen que construir. Tiene que ver un poco con lo que nos platicaba José Carlos en su plática de ordenar la casa. Tenemos que ir ordenando la casa hacia el nuevo normal que viene, que no va a ser el mismo. Y el doctor Yunus, que les recomiendo mucho buscar una ponencia que tuvo estos días en una universidad, decía, volver al antiguo normal sería un error. Tenemos que encontrar nuestro nuevo normal. Entonces, hay muchas reflexiones entre el nuevo normal que vamos a tener y tenemos que tomar en cuenta el entorno. Nuestro nuevo normal va a tener un país con mucho más desempleo. Como decía Luis, nuestras causas, a lo mejor nuestros beneficiarios van a tener algunos asuntos adicionales que les podemos ayudar a resolver. Tenemos que tomar en cuenta esto que ha sucedido, esta empatía que tenemos en el ambiente, donde vemos que todos nos ayudamos entre todos. Estamos volviendo a una esencia de mucho más comunidad que antes. Y eso lo tenemos que retomar en nuestros mismos proyectos. Ese nuevo sentido de comunidad que estamos creando, donde todos nos ayudamos entre todos. No ayudamos a mi causa, sino que mi causa ayuda entre todos. Es un poco volver a la tradición de la cultura filantrópica que se tenía en la época prehispánica, en donde el deber de ayudar era porque sabían que si uno está bien, toda la comunidad está bien. Entonces queremos que todos en lo individual estén bien para que nuestro mundo esté bien. Entonces tenemos que considerar si el modelo de atención que nosotros tenemos podemos adaptarlo a la nueva modalidad, a la nueva normalidad también. Incluir ahí a nuestros beneficiarios porque quizá podemos construir algo juntos en lugar de para ellos. Tomarlos también como una parte fundamental. También lo decía Yunus, esto nos está ayudando a tener una cultura social que se va escalonando a diferentes elementos hasta
inclusive nuestras instituciones verlas como negocio social, porque todo tiene que ir evolucionando. Y nosotros vamos a salir con un cambio personal obligatorio que tuvimos que tener, como los profesores nos tuvimos que ir a dar clases en línea, a tener otras experiencias de aprendizaje, ¿no? Yo soy profesor del ITESO y de un día a otro fue cambiar tu forma que tenías estructurada para que los chavos al final puedan salir con lo que tú les querías dar, ¿no? Entonces todos nos estamos reinvertiendo también en lo personal. Entonces vamos a salir personas, ustedes, todos nosotros, más formados, más tecnologizados, más eficientes, ¿sí? Más eficaces también. Entonces, eso es algo que nos va a ayudar muchísimo. Ahorita, este es un ejemplo, ¿no? Todos juntos, no habíamos tenido tanta oferta de capacitación en la vida como ahora. Esta semana hubo todos los días una, y hubo días que hubo dos capacitaciones, tanto a nivel local como nacional, más todas las que vienen de fuera. Entonces, eso es algo que tenemos que ir aprovechando para reconstruirnos. Entonces, se me olvida cambiar las láminas, perdón, y me pongo a platicar. Entonces, esta nueva realidad a la que vamos a llegar es bien importante tomar en cuenta todos estos elementos que van a ir cambiando. Y como decía Luis, y retomando lo que decía Chela, nuestra misión sigue estando ahí. Y es igual de importante una frase que dijo Bob Carter en una conferencia. Su causa es igual de importante que hace 4 meses. No cambió. Sigue siendo igual de importante. A lo mejor la urgencia es la que se ve un poquito desfasada, pero es importante también para nosotros poder continuar con el sostenimiento de nuestros proyectos, es tener la capacidad de comunicar la relación de esta situación que está pasando ahorita con la urgencia de nuestra asociación. Tenemos que saber comunicarlo, porque todos estamos afectados de alguna manera, pero ¿cómo comunicamos? ¿En qué parte? ¿No? Entonces, les digo que se me olvida cambiar las láminas. Entonces, como retomando las ideas, si uno está bien, todos estamos bien, que eso es algo que tenemos desde nuestros ancestros, tenemos que recuperarlo, regresar ahí, es algo súper bonito. Somos diferentes mejores, ¿sí? Y tratemos de no pensar solo en el pasado, tratemos de pensar siempre hacia adelante, qué sigue, qué viene, qué retos nuevos vienen y eso que nos mueva. Ver ahí el pueblo del Camino de Santiago, como decía Luis, ¿sí? Ver el pueblito que sigue, hacia allá vamos. Y ir cambiando esa cultura filantrópica, aprovechando esta empatía que tiene todo el ambiente, donde todos estamos siendo súper conscientes que no podemos solos, necesitamos al otro para salir. Eso es algo súper lindo que estamos logrando ver. Veo sus mensajes, ahorita los vamos a ir comentando todos. Muchas gracias. Entonces, te dejo, Luis, la palabra. ¿Cómo continuar, ¿no? Por este nuevo camino? Vamos a llegar a cosas más prácticas en la segunda mitad de la conferencia. Sí, de alguna manera lo que pretendíamos es como poner este primer marco, ¿no? De decir, el primer gran cambio, es decir, más que aplicar nada más metodologías o nuevas experiencias, es justamente el asumir, ¿no? Como disposición institucional, cómo enfrentar la crisis. Y el problema es que tenemos que navegar con la incertidumbre. Como instituciones, de hecho, esa es la idea de hacer una institución, ¿no? O sea, cuando institucionalizas algo es que le das cimientos, que le das orden, que le das organización, que le das proyección para poder garantizar un trabajo. Y ahorita justamente lo que se nos ha hecho de alguna manera movedizo es eso, ¿no? Estamos en la incertidumbre, no sabemos hacia dónde tenemos que ir, no sabemos lo que va a pasar. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que tengamos que inmovilizarnos y tengamos que congelar las cosas hasta que quién sabe cómo las cosas sucedan, ¿no? Porque además, si ustedes recuperan su propia historia, pues así las cosas iniciaron con su causa, ¿no? Si quieres, avanzamos a la siguiente. ¿No? De alguna manera, lo que tenemos que hacer es refrendarnos en el origen. Ese es el primer paso, o sea, volver a tener claro, redimensionar cuál es el valor de nuestra misión, ¿no? Nos invitaba Chela, nos invitaba Juan Carlos, nos invitaban los compañeros de TEC el otro día con los sindicatos. Es decir, es un momento para poner la casa en orden. Al decir la casa en orden no es nada más para limpiar,
No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me he vuelto a encariñar muchísimo con el hogar, no con la casa, con el hogar, ¿no? Porque además ahora que he tenido que limpiar más a fondo algunas cosas, pues encuentras cosas que había 5 años que no movías y mueves el mueble y ya está manchado el piso porque hacía 5 años que no lo movías para limpiar. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Cómo recuperar nuestro origen, nuestro hogar, el sentido que nos puso a trabajar? Porque yo les puedo garantizar que cualquiera de sus causas, cuando inició, no era menos urgente que ahora. Y además, hubo algo que los puso a ustedes a accionar cuando nadie más accionaba en eso. Entonces, por eso es que hay que volver al origen, ¿no? A nuestra misión, recordar por qué estamos aquí. Las condiciones ahorita parece que cambiaron, pero siguen siendo igual de críticas. O sea, si las cosas hubieran estado bien en la normalidad o en el pasado, nuestras instituciones no existirían. No habría razón para ellas. Nuestros proyectos no tendrían sentido. Entonces hay que recuperar cuál es la causa, por qué la estaba queriendo hacer. Olvidarme de lo que había hecho para volver a pensar qué es lo que tengo que hacer para responder a esa necesidad. Es redimensionar el valor de nuestra misión. Es volver a recordar por qué deseo ser el proyecto, ¿no? Porque generalmente nos anclamos en que existo cómo. ¿Cómo le hago para que siga existiendo el ICIA? ¿Cómo le sigo? ¿Cómo vamos a hacer que esta fundación AC sobreviva a esta crisis? No. El primer momento es volver a recordar por qué deseo que esa causa sea atendida y por lo tanto propuse una institución, propuse un proyecto, porque hay que reproponer nuestro proyecto. Y entonces eso es reconocer que el trabajo que hacemos es fundamental, no para conservarlo por sí. O sea, lo importante aquí no es que sobreviva la Fundación Ana Luisa Ramírez o la Fundación Luis Francisco Pacheco. No. Lo que hay que hacer es justamente esto. ¿Por qué esas fundaciones existían? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer para dinamizarlas? Y entonces, solo si tenemos eso claro, vamos a tener ese norte para tomar decisiones. Es que esto a lo que nos lleva es lo más importante. Lo más difícil en los tiempos de incertidumbre es saber desde dónde tomar las decisiones. Y necesitamos apuntalar ese norte que nos permita tomar decisiones, ¿no? En términos, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, ni modo, les tocaron 2 itesianos y nos han formado a veces con esas cosas. Esa es la idea del discernimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo logro que mi principio y fundamento, aquello en lo que deposito mi vida, ¿sí? ¿Qué acciones hago y cuáles no? Porque me llevan a cumplir ese principio y fundamento. Es lo mismo que pasa en una planeación estratégica. La planeación estratégica no está para darle gusto a la subsecretaría, a las fundadoras, y si lo hicimos con eso, nos va a llevar pifias, ¿no? El plan estratégico tiene que ser mi manual para estarme recordando por qué hago lo que hago, qué es lo que tengo que recorrer para llegar a eso, y todo el tiempo lo voy a estar ajustando para decir, esto ya no funcionó, necesito esta otra cosa, surgió esta nueva necesidad. Y vuelvo al ejemplo del Camino de Santiago. Si yo sé que mi objetivo es llegar a dormir a ese pueblo, lo que va a ir guiando mis decisiones es siempre volver al camino para llegar a ese pueblo. Si me da hambre, me desvío y como. Si tengo que ir al baño, hago una parada. Si veo un paisaje hermoso y estoy cansado, me siento a verlo. Pero si olvido que el objetivo es llegar a dormir al pueblo, me pierdo el rumbo. Y en estos momentos de incertidumbre eso nos pasa. Creemos que lo importante es seguir conservando en vez de recuperar para qué estamos y hacia dónde vamos. Entonces, el primer paso es que de verdad refrendemos en el origen, refrendemos en el deseo y refrendemos en la construcción de la apuesta por un proyecto. Bueno, entonces, estamos leyendo sus comentarios. Ahorita vamos a llegar, David, a la parte práctica, como decíamos, pero sí nos parece importante estar todos en el mismo canal porque tenemos que reconocer en dónde estamos para ver entonces qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Sobre el sostenimiento, tenemos claro que para lograr toda nuestra misión, nuestra planeación estratégica que venía en el paso 1, necesitamos recursos, tienen que ser sostenibles. Entonces, ahora tenemos que estar súper conscientes de nuestro proyecto, volver a repensar lo que estamos haciendo. Como está aquí, estaríamos haciendo esto, ¿sí? Ay, perdón, le estoy picando. Ok. Bueno, entonces, hay algunos elementos que la ceguera de taller no nos damos cuenta, pero estamos haciendo a lo mejor cosas
o estábamos haciendo cosas que ya no eran necesarias, que nos habían desviado. Y es un momento para volver a eso, porque es muy fácil desviarte, porque hay tantas urgencias en nuestro trabajo que a veces nos vamos a otro lugar. Entonces necesitamos volver a eso que es lo más importante, el gran porqué de nuestro proyecto, para entonces con eso comunicar y mostrar lo relevante que es, incluso en estos momentos, para poder lograr tener otras personas que se sumen, ¿sí? Luis. Sí, de alguna manera, ¿no? Y a la inquietud que presentaba David y algunos otros, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con pedir donativos? Porque si queremos hacer un buen ejercicio para pedir donativos, esto tiene que estar resuelto. Si no tenemos claro para qué vamos a pedir, cómo vamos a pedir, cuándo vamos a pedir, y sobre todo no tenemos la capacidad de comunicar por qué estamos pidiendo, es decir, por qué es importante nuestra causa, ¿no? Porque ese es el principal reto que vamos a enfrentar ahorita con la adquisición de recursos. Ante la emergencia, ¿no? Todo el mundo inmediatamente voltea a ver la emergencia y los fondos se van para allá. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de dar cuenta de por qué estamos pidiendo y para qué estamos pidiendo, y volver a poner nuestra causa sobre la mesa, es decir, por eso empezábamos con este de decir, nosotros mismos tenemos que volver a estar convencidos de que nuestra causa sigue siendo tan importante como hace 4 meses, porque nuestra función va a ser sumar a otros a que crean lo mismo, ¿no? Entonces, en estos momentos tenemos que aligerar la institución, tenemos que aligerar la carga para poder decir, el objetivo es llegar, el objetivo es ir, y entonces, como decía Huicha, lo primero es que ya estaba yo haciendo, por ejemplo, que por inercia hacía, y que ahora me puedo dar cuenta. Una pregunta que les compartimos, que es muy potente y sirve para trabajar con los equipos, es, si estuviéramos otra vez empezando el proyecto, ¿haríamos todas las cosas que hacemos? ¿No? Y eso, una vez resuelto, nos permite llegar a este paso 3, que es poder volver a decir cuáles son, y no nos pongamos más retos, de 4 a 6 imperativos estratégicos. Es decir, cuáles son esas 4 o 6 cosas fundamentales que tenemos que lograr. ¿Por qué estoy aclarando esto? Bueno, a ver, yo, una de las instituciones con las que estoy trabajando ahorita es el ICIA, ¿no? Es una universidad intercultural en Oaxaca. Sus necesidades van en todos los sentidos, ¿no? Y entonces de repente teníamos 7 u 8 o 9 frentes abiertos para pedir recursos, ¿no? De infraestructura, el programa alimenticio, el programa comunitario, el propio programa de becas, que es el más importante y central para la universidad. Es decir, 7 u 8 campos abiertos. Si queremos sobrevivir a esta pandemia, ¿no? No vamos a poder, no puedo mantener todos esos frentes. Entonces tengo que definir cuáles son esos 4 o 5 elementos estratégicos para que mi misión se cumpla, ver cómo están unidos, y eso es lo que me va a permitir rediseñar y repensar lo que puedo presentar, lo que puedo pedir y a quién puedo pedírselo, ¿no? Si en estos momentos, y lo vamos a ver más adelante, pero lo adelanto porque van saliendo esas preocupaciones, pues la conclusión es que no es el momento para pedir dinero para temas de infraestructura. Porque el dinero para infraestructura se está yendo a atender las urgencias, ¿no? Necesitamos material sanitario, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos entonces con otros sectores empezar a pensar en nuestras campañas. Entonces, por eso es fundamental volver a tener clara la misión, volver a aligerar nuestros procesos y entonces tener claridad cuáles son esos 4 a 6 imperativos estratégicos que son los que nos van a permitir y son vitales para justamente seguir caminando y llegar a donde queremos llegar. Bueno, entonces, una vez que tenemos identificados estos puntos estratégicos, tenemos que encaminar a todo nuestro equipo hacia allá, a todas las redes, no solo internas de trabajo, sino a las redes con las que trabajan hacia afuera. Todos logramos nuestros procesos y nuestro gran porqué de nuestras asociaciones gracias a mucha gente, no solamente los que están trabajando adentro. Entonces tenemos que guiarlos con muchísima confianza, porque lo que nosotros transmitamos es lo que ellos van a sentir. Nuestros equipos de trabajo se tienen que sentir también muy seguros de que vamos por buen camino. Tenemos que reacomodar todas nuestras acciones hacia esas estrategias que comentaba Luis, una vez que estén bien definidas. Y tenemos que garantizar que haya un equipo de personas, tanto voluntarios como estratégicos como internos,
para cada uno de esos objetivos estratégicos que se planteen. Y puede ser muy probable que los roles que ya estaban asignados en sus equipos cambien. Cambien porque a lo mejor sus iniciativas de base que tenían en la calle ya no las pueden hacer en la calle. Las tienen que hacer a lo mejor ahora por teléfono o las tienen que hacer por mailing, y entonces necesitamos formar nuevas capacidades para estos nuevos roles que puede tener su equipo de trabajo. Me voy a ir yendo así más rapidito porque nos quedan 20 minutitos si no queremos que se nos salgan porque tengan algún compromiso después. Entonces, es fundamental entender que los cambios además cuestan trabajo. Este cambio fue impuesto, el trabajar todos en nuestra casa fue impuesto y ahí vamos, ¿no? Todos ahí vamos bien. Entonces, los nuevos cambios que se hagan también desde la operación, puede ser que haya resistencia, es normal la resistencia ante los cambios, pero tenemos que adaptarnos. Y necesitamos ser súper flexibles. Entonces, antes de entrar a la parte ya práctica, que es lo que sigue, le pediría a nuestro filósofo, acá tienen una practitioner y enfrente a Luis un filósofo que habla mucho más lindo estas cosas del camino. Entonces, te invito a cerrar esta parte antes de entrar a lo práctico, Luis. Sí, no, bueno, de alguna manera no es tanto que sea práctico, ¿no? Es decir, es la realidad. Es decir, si desde adentro, ¿no? No vamos reordenando, no vamos a lograr una procuración de fondos eficiente. O sea, también una de las cosas que hemos estado insistiendo, y es lo que Wich ha querido decir, es decir, nosotros creemos firmemente en que para pedir donativos se puede profesionalizar el trabajo. Entonces, eso implica hacer todo el proceso para contar con las estrategias claras de cómo hacerlo y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Hay grandes gentes que tienen ahora sí que el know-how y la habilidad casi natural, porque lo han desarrollado desde niños para saber procurar fondos, pero para los que no, que tenemos que aprender, que utilizamos metodologías, que hemos tenido que ir encontrando el modo, sí es bien importante que entonces podamos ir haciéndolo de manera metódica y también por un segundo momento, porque no estamos solos y eso se tiene que transmitir a otros, ¿no? Muchas de las instituciones tienen problemas justamente cuando tenían un gran procurador de fondos, pero que si no trabajaba con el equipo y no pasaba su conocimiento y no desarrollaba procesos, el día que se va el procurador se acaba eso, ¿no? ¿Cuántas instituciones se han visto afectadas porque se nos fue doña Josefa, que era la que procuraba los fondos, la que tenía las redes, la que sabía cómo hacerlos, la que sabía dónde tocar puertas, pero eso no se pasó en procesos, eso no se formó, eso no se puso por escrito, no sabíamos a quién le pedía. Entonces, por eso es importante y por eso estamos retomando que no se trata solo de ir a pedir, sino que hay que hacer todo un proceso para poder tener esas bases. Y en el fondo lo que tenemos que hacer es mantenernos muy flexibles y con mucha capacidad de adaptación, ¿no? Nadie, y esto es bien importante, puede estar seguro de lo que vendrá, ¿no? Vean la saturación de especulaciones en las redes, hay una sobreinformación, intereses políticos, intereses de grupo, o sea, pero no podemos en estos momentos estar seguros de qué es lo que viene. Si abren el 17, que si abren el 1, que si nos vamos a agosto, que si nos vamos al próximo año. Ese es el contexto en el que estamos viviendo. No hay seguridad de lo que vendrá. Pero nosotros sí podemos tener y dar certeza de cómo nos vamos a conducir en este momento. O sea, eso es asumir el liderazgo y eso es lo que necesitamos para poder volver a procurar recursos y poder volver a acercarlos. Es decir, tener la certeza de cómo nos vamos a conducir a través de estos nuevos mares, ¿no? De alguna manera, esa es la esencia de la fe, esa es la esencia de creer en algo, esa es la esencia de depositar nuestra confianza, no en el resultado, sino en el trayecto que podemos desarrollar para alcanzar ese resultado, ¿no? Y eso es, digamos, el pequeño espacio en el que sí podemos movernos. Ninguno de ustedes puede acabar por decreto la pandemia, aunque lo hayan intentado en algún municipio en Veracruz, que hayan prohibido morirse por efectos del COVID. Eso no lo podemos declarar, pero sí podemos declarar cómo nos vamos a comportar ante eso. Y eso es lo que nuestras instituciones necesitan para poder volver a hacer llegar recursos. Gracias, Luis. Entonces llegamos a la pregunta, ¿es tiempo para pedir donativos? Nosotros creemos que sí, pero no de la misma forma. ¿Por qué creemos que sí? Porque nuestras causas siguen vivas, porque seguimos teniendo la necesidad de operar y para operar necesitamos recursos, tenemos sueldos que cubrir, programas que solventar. Entonces, ¿a quiénes podemos acercarnos?
Lo primero es acercarnos a los que ya nos conocen. Los que ya nos conocen nos quieren, los que ya nos conocen saben que hacemos las cosas bien. Antes, por supuesto, de acercarnos a ellos, tenemos que estar seguros que los hemos cultivado bien, ¿sí? O sea, nos vamos al tema del cultivo y seguimiento, los hemos reconocido, les hemos agradecido lo suficiente, están informados de lo que hacemos, saben cómo hemos estado los últimos meses, el último año, antes de poder llegar con ellos otra vez, ¿sí? Tenemos que analizar muy bien nuestra base de datos. De todos esos que nos conocen, no podríamos tener la capacidad de llegar con todos ahorita, ¿sí? Si tenemos una base de datos de 500 donantes, es bien importante analizar, hacer un ejercicio de prospección muy fuerte y aplicar la ley de Pareto que dice que el 20% de esas personas, bueno, adaptada, ¿no?, a procuración de fondos en la pirámide del donante, el 20% de esas personas que están en tu base de datos te pueden solucionar el 80% de tus asuntos. Entonces hay que tratar de identificar esas 20 personas y tomar muchísimos elementos en consideración. No solamente que han estado siempre cerca y que los hemos cultivado bien, sino ver que ellos no estén en alguna situación económica personal, porque ahorita muchas personas, muchos individuos están en algunas cuestiones importantes, difíciles por las que está pasando su negocio y tenemos que tomar eso en cuenta. Llegar siempre desde la empatía, como lo comentaba Chela, ¿sí? Necesitamos acercarnos con ellos a ver cómo están, primero hacer un acercamiento y después plantearles el que se sumen a ayudarlos, porque siempre han estado ahí, denles la oportunidad de que sigan estando ahí. El no ya lo tenemos. Entonces, desde la empatía y desde que siempre les ha interesado su causa, sus intereses no van a cambiar, ¿sí? Siguen siendo esos intereses, a lo mejor la urgencia opaca a veces cosas que nos interesan, ¿sí? Necesitamos mostrarles, como decía, esa urgencia que está sufriendo nuestro proyecto por lo que está sucediendo ahora, relacionarlo con eso y llegar y mostrar y darles la oportunidad, incluso en momentos de crisis, de que se sumen y los ayuden. Ahora, vamos a ir con los que les interesa lo que hacemos. No vamos a ir con instituciones o con personas que no tienen un interés en nuestra razón de ser, en nuestro gran porqué. Eso es fundamental, tener súper claro que el punto de partida para acercarnos con cualquier persona es saber si le interesa lo que nosotros estamos resolviendo. Si existe ese interés, entonces ya estamos del otro lado. Es otro factor que tienen ustedes que considerar. Y por supuesto, no es momento de crear nuevos contactos, de crear nuevos vínculos y de hacer prospección de nuevos donantes. Ahorita lo mejor es irnos con los que ya están con nosotros, los que ya nos quieren, los que se han sumado en diferentes momentos. Entonces vamos a ir con los que ya tenemos acceso y vamos a buscar a lo mejor nuestros donativos que teníamos en nuestras tablas de rangos, en nuestro plan de desarrollo, lo tenemos que ajustar. Esos grandes donativos que teníamos contemplados de ciertas personas en nuestra punta de la pirámide, es muy probable que tengamos que bajar esa meta y diluirlo más. La meta no va a cambiar porque sus proyectos no van a cambiar y algunas de sus necesidades no van a cambiar, como decíamos, se pueden ajustar, pero sí necesitamos reordenar, porque tenemos que tener un plan de cualquier manera, un plan de desarrollo que nos guíe hacia los pasos de procuración de fondos. Tenemos que reajustar nuestra tabla de cuántos donantes necesitamos de cada monto para lograr cubrir nuestras metas y ajustar también esas metas. Es un trabajo, como decía José Carlos, de ordenar tu casa, ordenar tu plan de desarrollo, ¿sí? Entonces, esta es una tabla de empresas que se publicó en El Financiero, que se nos hizo muy valiosa compartirla. ¿Por qué? Porque los que tengan su programa, su plan de desarrollo con base en donantes corporativos, sí es importante tomar muchísimo en cuenta cómo están las diferentes empresas, cómo están viviendo ellos esta pandemia. Entonces pusimos acá en colorcitos para hacer un poquito más visual
Si tenemos donantes corporativos de aviación, hotelería, combustibles, de entretenimiento, le están pasando muy mal. No podríamos acercarnos ahorita con ellos. Podríamos acercarnos, pero para ofrecer nuestra ayuda. Nosotros también podemos ayudar. Desde lo que nosotros hacemos bien, nosotros podemos ayudarlos en algunas situaciones también. Entonces, si tienen donantes corporativos de los anaranjados y rojos, acérquenles, ofrézcanles su ayuda. También es un momento para regresar, ¿sí? Tiendas departamentales, construcción, el sector financiero, el sector automotriz. Están también un poco menos afectados la producción de alimentos. A algunos les está yendo muy bien en la producción de alimentos. Toda la industria textil y de confección no le está yendo bien porque tienen muchísimas retail, que eso no está yendo bien tampoco. El sector financiero está afectado, está 2 veces porque también, no sé por qué está 2 veces, pues, pero es importante tomar en cuenta que todo lo que tiene que ver con préstamos, bancos, no están recibiendo sus préstamos. Los bancos están haciendo reajustes a sus préstamos, a todos los reajustes de sus tasas, reajustes de planes de pago, reajustes de no recibir pagos hasta dentro de 6 meses. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y si tenemos contactos y acceso con empresas de comercio electrónico, mensajería, telecomunicaciones, farmacéutica, higiene, ellos están teniendo un impacto súper positivo, están creciendo sus ventas, están creciendo Bueno, esta plataforma que estamos usando, Zoom, en bolsa ya está arriba que todas las empresas de aviación. En unos días creció de una forma exponencial. Esta y todas, muchísimas otras más. Entonces es bien importante los que trabajen en su plan de desarrollo con donantes corporativos que tomen en cuenta esto. Entonces, sí, perdón, Luis, me regreso. Sí, no, en la siguiente. Ah. Sí, o sea, de alguna manera lo que nosotros estamos diciendo es, o sea, no es solo buen momento, sino se tiene que seguir pidiendo donativos. O sea, sus causas no han desaparecido y por lo tanto van a tener que estar trabajándolo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo están haciendo otros? ¿Cómo hemos visto que está funcionando? Es una de las cosas que decía Wich, es desde la empatía. O sea, ahorita es momento de acercarnos a quienes han sido nuestra base fiel, pero no con la petición por delante, sino por lo que decíamos anteriormente, desde la pregunta empática, es de cómo estás, cómo la están llevando. ¿Para qué? Para permitir que se abra un proceso de comunicación en el cual puedan incluso salir de ellos y ustedes cómo están. Y entonces allí es cuando uno coloca la realidad. Por eso era tan importante los pasos que vimos adelante. O sea, uno tiene que tener claridad para decirle, he hecho esto, estoy viviendo esto, mis necesidades siguen siendo esto, pero lo prioritario es esto, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de lo que estamos haciendo en el CIE. A lo mejor ahorita hablar del programa de becas es muy difícil porque la gente en su cabeza no está pensando en cosas de mediano y largo plazo, sino en la inmediatez. Pero los procesos que están relacionados a suficiencia alimentaria y a salud, pues son 2 programas que ahorita la gente dice, oye, ¿y cómo te puedo ayudar con eso? ¿No? Entonces, es muy importante que el vínculo sea desde la parte empática. Segundo, que asumamos que las estrategias que vamos a hacer son a distancia. Lo que antes hacíamos ya no nos funciona, ¿no? La comida, la entrevista, el face to face, ¿no? Y aprender a manejar las relaciones a distancia también implica cambios. Entonces, ahí es lo que estamos haciendo. ¿Quiénes están siendo más eficientes? Quienes pueden montar buenas relaciones a distancia, ¿no? Y esto es una de las cosas más importantes de las que ha estado mencionando Wicha. Ahorita el enfoque es a individuos, no a instituciones. No va a haber dinero en las grandes instituciones, en las grandes corporaciones, ¿no? Pero el que, por decir X ejemplo, ¿no? Si la empresa fulana era mi donataria, es muy probablemente que ahorita esté viviendo un momento en el que va a empezar a hacer recortes o está ajustando precios o sus perspectivas o la presión que necesita, no la dejan pensar en hacer donativos. Pero seguramente esa empresa también llegué porque tengo gente de esa empresa, el dueño, directores, que son los que me conocen, los que han valorado mi trabajo y por lo que esa empresa me seguía dando dinero. Entonces, el enganche es con él, no con la empresa, ¿sí? O sea, ahorita no es el momento de pedirle dinero a FP, sino a Wicha.
Porque Wicha me conoce, sabe mis necesidades y probablemente no me va a poder dar lo mismo que me daba a través de AFP, pero sí está dispuesta a poner algo de lo suyo porque hemos construido ese espacio empático. Entonces, el enfoque ahorita es a la persona, ¿no? Y eso nos va a invitar entonces a abrir otro tipo de campañas y otro tipo de instrumentos, ¿no? Hay que tomar esa parte. Wicha, tú querías comentar algo más. Bueno, sí, que cuando estemos diseñando nuestro plan de desarrollo hacia la creación de nuevas iniciativas de campaña, porque eso sí tenemos que diseñarlas, tener bien claro cuál va a ser la metodología de las nuevas iniciativas de campañas que ustedes hagan, necesitan diseñarlas con base en su destinatario y los grupos que van a ser de individuos de diferentes ámbitos. Por eso es tan importante también involucrar a sus consejos para tener no solo los círculos de la parte operativa, sino los círculos y el alcance de sus miembros del consejo, para formar iniciativas que quizá tengan que ser todas ahorita, estar en la base de la pirámide, en la parte de abajo de la pirámide. Quizá no encontremos grandes donantes ahorita, es difícil, pero como les decía, vayan a su base de datos para con base en la ley de Pareto, buscar esos pocos que sí podrían estar en la posibilidad de hacer donativos mayores. Pero la mayoría de la gente a la que tienen acceso diseñan iniciativas que estén en la base de la pirámide, donativos pequeñitos, enfocados a personas y a muchas personas, ¿sí? Hay instituciones, el otro día lo estábamos platicando, que sus eventos especiales no los están cancelando, los están haciendo virtuales. Es un momento de echar a la imaginación a volar. Hay una página que las voy a apuntar en el chat que se llama Sophie, es inglesa, y lo que hace es buscar todas estas iniciativas de campaña novedosas, totalmente fuera de la caja, divertidas, y ahí las va alimentando. Entonces piensen en iniciativas donde puedan involucrar a la gente también nos gusta divertirnos y al mismo tiempo ayudar. Entonces, nuestra plataforma, nuestro plan de desarrollo tiene que estar enfocado mucho más ahorita a iniciativas donde no tenemos el persona a persona. Todos sabemos que lo más efectivo es persona a persona. Eso lo van a sustituir con solicitudes por teléfono o en conferencia como esta, para esos prospectos intermedios y mayores. Prospectos intermedios y mayores no les vayan a pedir por WhatsApp, ¿no? Ni por mail, ni por fax, los que todavía tengan fax, ¿sí? Los donantes intermedios y mayores, lo más cercano que podemos tener ahorita es una llamada, invitarlos a una teleconferencia y transmitan sus necesidades. Y recuerden que no todos nos dicen que sí. La efectividad de los donativos nos dice que en donativos intermedios y mayores con un contacto personal es del 20% de efectividad. Eso no va a cambiar. No los que le hablan les van a decir que sí a la primera, y tenemos que tener eso claro para no desilusionarnos, ¿no? Y todos los donativos de base, es importante saber que la efectividad es menor, por eso es muy importante acercarnos a un montón de gente. La efectividad baja a un 7%. Y si no tenemos claros esos números, es difícil plantear nuestras metas, porque un plan de desarrollo tiene que tener metas de recursos por iniciativa de campaña que ustedes diseñen. Y es importante trabajar con base en un plan, todos estos ejercicios nuevos de sostenimiento que vayan a tener. Ahora, ¿para qué cosas sí pueden pedir? Para operación, para sus programas. Si alguien de ustedes está ahorita en una campaña de capital, quizá incluso sus promesas de donativos, ahorita te doy la palabra, Luis, quizá ahorita sus promesas de donativos también se pausen y tienen que reorganizar el plan de su campaña de capital. Y si aún no la lanzan, quizá tengan que esperarse a un momento más propicio para comenzar su campaña. Sí, Luis. No, a ver, ha habido algunas reacciones interesantes. O sea, sí, Gerard, justamente somos conscientes, uno de los grandes problemas es el desempleo, ¿no? Hay quien habla ahorita de 750,000 puestos ya perdidos y que probablemente alcancemos números de 3 a 4 millones, ¿no? En Estados Unidos ya van en 3 millones de desempleo. O sea, y yo te puedo decir, el primer desempleado soy yo. Yo vivo de la consultoría. Entonces, ¿tú crees que hay consultoría ahorita? No hay. O sea, lo que quiero decir no es que las cosas no estén complicadísimas.
sino que en el escenario justamente complicado tenemos que cambiar las estrategias y buscar de otra manera. Entonces, ahorita no vas a encontrar, honestamente, a lo mejor tiene suerte, y hay quienes las ha tenido, quien te suelte el 60% de tus costos de operación, como antes podías tener algún buen donante si tenías, si lo habías trabajado y te encontrabas relaciones con corporaciones. Por eso, al hablar de individuos, es que podemos volver a las personas y en la cantidad de lo que las personas pueden aportar, ¿no? Sí, es muy interesante uno de los estudios que estábamos platicando, por ejemplo, el otro día con uno de los sectores, que son los transportistas, o sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Uber, Rappi, todos estos servicios de mensajería rápida. Ellos lo que han estado diciendo es que el boom ahorita no es solo por el trabajo, sino que han estado recibiendo muchas mejores propinas, ¿no? Y eso hay que vivirlo desde nuestra propia experiencia. O sea, uno se vuelve un poquito más generoso porque hay empatía y porque entiendes de los riesgos que ellos están corriendo. Y entonces, a lo mejor, si antes les dabas 10 pesos, pues ahora haces el esfuerzo y les das 15, si pides un servicio de ese tipo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que de alguna manera hay que volver al trabajo hormiga, y además con una serie de herramientas que no son las que conocíamos y que no son idóneas, ¿no? Y el otro mensaje que queríamos darles en cómo lo están haciendo otros es, tenemos que aprender a hacer procuración de fondos juntos. Durante mucho tiempo hemos profesionalizado el individualismo institucional. O sea, yo me dedico a procurar fondos para mi institución. Y a veces hasta somos rapaces, ¿no? Porque de alguna manera nos estamos quitando los espacios, ¿no? Y cuántos no hemos vivido la sensación de que llegas a pedir a alguien y dice, uy, no puedo porque ya le doy a esto o ya le doy a otro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las iniciativas que ahorita están funcionando? Quienes están construyendo redes y plataformas comunes de fondeo, ¿no? De alguna manera. Y vamos viendo iniciativas muy interesantes, ¿no? Están estos chavos, por ejemplo, de Agrégate, ¿no? Independientemente de la valoración que hagamos de las instituciones y de los proyectos que sea, pero bueno, son chavos que en menos de 3 semanas se organizaron, montaron una plataforma y tienen casi 1 millón de pesos recaudados por medios digitales, ¿no? Y vemos que los que están siendo exitosos son aquellos que logran vencer el solo pido para mi institución y van construyendo alianzas estratégicas con otras instituciones para generar plataformas. O sea, esta idea de juntos salimos adelante. Y es lo que está permeando no solo en el mundo filantrópico, sino también en lo empresarial, ¿no? Aquí en Jalisco, la experiencia esta de unión de los restauranteros está siendo muy interesante. O sea, el que cierren frente y digan, ninguno quiebra, ¿no? O sea, hagamos todo lo posible para que juntos salgamos de esta crisis. Es un poco a lo que estamos apelando en las estrategias de procuración de fondos para la filantropía. O pedimos juntos y pedimos para esas estrategias que son fundamentales, o los recursos no van a alcanzar y alguien se va a quedar fuera. Entonces, sí tenemos que ir buscando cómo reactivar la petición en las condiciones reales. O sea, por eso te digo, no es el momento de llegar a alguien y pedirle lo que le pedíamos, pero sí es el momento de ver cómo está y de ver si de eso quiere y tiene interés de compartirnos algo para que podamos sostener lo que nosotros consideramos que vale la pena sostener. Y perdón por ser ave de mal agüero, pero es que esto se va a poner peor antes que mejor, ¿no? Y no solo por la pandemia, sino por las consecuencias que todos sabemos que vienen después de la pandemia. Entonces, o cerramos filas, somos creativos y generamos nuevas estrategias, o no va a haber recurso que alcance. Nunca ha habido suficiente. O sea, yo todavía no conozco una institución, bueno, al menos con las que yo trabajo, que viva desahogada. O sea, el problema es, no tenemos recursos, no tenemos ni siquiera a veces la oficina de procuración de fondos, ni los medios para lanzar una campaña. Entonces, si no lo hacemos juntos y no buscamos estas otras nuevas maneras, nos va a ser muy difícil. Yo algo que quiero añadir que es muy importante cuando lancen sus iniciativas de campaña que puedan funcionar ahorita, que tienen que ser más de base, es muy importante pensar que ninguna iniciativa de campaña tiene que tener dueño. Las asociaciones son de todos, entonces es importante que cuando lancemos iniciativas de campaña tengan al frente el gran porqué de lo que ustedes atienden para que pueda ser orgánica en su crecimiento y muchas más personas se sumen. Estamos en el tiempo y a mí me gustaría, si hay preguntas, la página está en inglés, sí, está en inglés, la página de sofi.org está en inglés, sí. No sé si tienen preguntas, algo que quieran añadir. Ah, bueno, nos queda una laminita, ¿sí?
pues retomar el tema de que todos los cambios que vayamos adaptando van a tener impacto positivo o negativo, pero sí es importante construir ese cambio con pasos firmes y seguros, preparando a la gente que va a estar involucrada en ese cambio también, con herramientas nuevas. Es un buen momento también para meterse en nuevas capacitaciones que crean que necesitan sus equipos. No solamente de temas de sostenimiento, sino de otros que tengan que ver con su modelo de intervención y modificarlo, como decíamos, pensando en toda la razón tiene, ahorita les digo, alguien que comentó que va a haber, Gerardo, menos recursos, les han disminuido sueldos, estamos súper conscientes de ello, por eso comentamos que es importante en las redes y es importante ir a la base, a buscar que toda la gente se sume con lo poco que puedan ayudar, porque todos juntos es como vamos a salir adelante, ¿sí? Porque si uno está bien, todos estamos bien. Entonces, es importante que lo que decidamos hacer lo pongamos en papel, porque si no, no va a funcionar. Sí es importante que lo modifiquen en su plan de desarrollo por escrito, con sus metodologías, con los responsables, con las metas. Eso no va a cambiar, ¿no? O sea, la estructura que tenemos que tener tiene que seguir. Luis, ¿querías decir algo, Luis? No, y sabemos que no es nada fácil, ¿no? Por eso cerramos con la idea del cambio. O sea, sí, y por eso remarcamos que ahorita, para pedir fondos, lo importante es cambiar de una actitud de director a una actitud de líder. O sea, ¿por qué? Porque además, acuérdense cómo funciona el cambio, ¿no? Y retomo esta frase de Schopenhauer que poníamos al final. O sea, primero es ridiculizado, ¿no? O sea, yo lo confieso, lo he vivido con algunos compañeros procuradores que empezaron a compartir experiencias. Hubo alguien que se le ocurrió hacer, bueno, son unos gringos, pero hicieron un no event, o sea, un no evento. Tenían ya programada su cena de gala y entonces pues había que cancelarla, no sé. Y entonces lo que decidieron es escribirle a todos los que de todas maneras ya habían invitado al evento, decirles, el evento no se va a poder hacer, pero a lo que les invitamos es, les vamos a mandar el material, les vamos a mandar las cosas, para que entonces ustedes se planteen una cena en intimidad con su familia, que conozcan nuestra causa, que reflexionen por qué iban a ir, y después de que vivan ese momento íntimo, todos al mismo tiempo, en los mismos horarios, o sea, generan toda una dinámica muy interesante. Quien quiera donar, pues ayúdenos donando, ¿no? Y de alguna manera así rescataron su gala, ¿no? Claro, esa gala para ellos representaba normalmente el 80% de sus costos de operación anuales. Recuperaron el 40%, pero de eso a nada, pues ya quisiera yo ahorita ya haber conseguido el 40% de lo que necesito para la operación de mi institución el próximo año, ¿no? Es decir, tengo 0. Entonces, no hay que cerrarnos. O sea, generalmente las ideas creativas, y por eso ustedes tienen que ser el liderazgo, tener la certeza y decir, por aquí nos vamos. Primero van a ser ridiculizados por compañeros, por sus board members, por sus consejos, ¿no? Después, lo que pasa curiosamente es que no solo los ridiculizan, sino que se oponen, ¿no? Eso no va a funcionar, eso no. Y lo que pasa curiosamente es que cuando uno analiza los procesos de cambio, años después, ¿no? Se aceptó como si hubiera sido evidente. Ay, es que era obvio, esto tenía que hacerse así desde siempre, ¿no? Y se normaliza. Entonces, la invitación es a esto, es a que experimenten, o sea, sí hay que pedir, pero hay que tener mucha empatía y mucha sensibilidad de cómo pedir y necesitamos seguir pidiendo. Estoy aquí leyendo los mensajes de todos. Muchas gracias por sus comentarios. María de Lourdes, son comentarios, no veo preguntas. Si ahorita veo una pregunta, la tomamos. Sí, muchas gracias. Son mensajes de mucho ánimo que son para todos. Se puede salir adelante. Gracias, Nélida, Gaby Contreras, Tony Valenzuela de la subsecretaría. Les recuerda que vayan, por favor, a contestar la evaluación del curso. Nos ayuda mucho, además, la retroalimentación que nos puedan dar. Gracias, maestro Luis Felipe. Gracias a Luis Felipe Villarreal. Luis María Silva. Muchas gracias a todos. Alguien me preguntaba sobre el doctor que mencionamos. Es el doctor Muhammad Yunus. Él es el padre de los negocios sociales. Vale la pena ver su enfoque de cómo también salir adelante. Se los recomiendo mucho. Ari, supongo que eres Ari de Palmares. Muchas gracias. María de Lourdes, Yolan, Rosa Celia, Ana Lilia, Rocío. Son un montón, Gaby Contreras, todos los hemos leído.
Ana María, muchas gracias. Jesús, Fabiola, muchas gracias. Vamos a ver todos los comentarios. Están llegando más. No veo preguntas. Gracias a todos los que están escribiendo. Verónica, Celina, Fab, Mabel, Marce, Natalia, Laura, Juana Angélica, Yolan, Mari Rocha, Sandra Anguiano, del voluntariado. Hay unos que no viene el nombre, viene como clientes. Isabel Edesma, José, muchas gracias a todos. Me siento como locutora de radio, leyendo todas las llamadas. Andrés Arzate de San Camilo, gracias. Fabiola, a veces es difícil, pero es más difícil no intentarlo, tienes toda la razón. Además, el no ya lo tenemos y lo que nos mueve son nuestras causas, entonces es muy fácil compartir algo que amamos, ¿no? Y hacérselo saber. El nombre del padre, Georgina Gutiérrez pregunta el nombre del padre, ¿será del doctor Yunus? Georgina, ¿me podrías aclarar cuál nombre quisieras tener? Las asesorías de AFP, pues hay capítulos, no sé si todos son de Guadalajara, tenemos 4 capítulos en el país, uno en Guadalajara, uno en Monterrey, uno en la Ciudad de México y otro en Baja California. Mira, tenemos gente de Bahía de Banderas. Entonces, pueden estar afiliados a un capítulo en México, pueden elegir el que les quede más cerquita y normalmente tenemos reuniones mensuales de capacitación. Ahorita por la pandemia han surgido cosas muy buenas, aprovechando este encierro, han salido ideas y estamos trabajando ahora juntos los 4 capítulos. Tenemos las jornadas de capacitación solidaria entre los 4 capítulos junto con la Fundación AFP México. Son todos bienvenidos. Voy a pedirle a la subsecretaría cuando tengamos uno que se los hagan llegar. Son gratuitos, todos bienvenidos. Tenemos también conversatorios. Estos que estamos haciendo con la subsecretaría son parte de nuestros conversatorios y la idea es seguir teniendo más. Y tenemos también para los miembros de los capítulos las tertulias filantrópicas, donde somos un poquito menos, entonces se puede dar el diálogo, porque la idea de AFP es aprender de nosotros mismos. Pueden meterse a la página de afpglobal.org y ahí se pueden afiliar, ahí viene toda la información. O también nos pueden mandar un correo, de hecho aquí está el correo de Luis y mío, por favor nos pueden contactar para cualquier comentario, duda, lo que ustedes quieran. Y sería también un gusto tener más miembros. Todos somos voluntarios en AFP. Lo más importante, el corazón de AFP es este código de ética que enmarca la profesión. Y ahí pueden conseguir información o nos pueden escribir directamente. Tenemos también un chat que se llama GDL Fondos y ahí compartimos todos los recursos que nos llegan, no solo los de AFP. Si vemos que alguien en nuestras propias redes de capítulos nos comparten talleres valiosos que tengan que ver con sostenimiento, ahí los ponemos. Estamos compartiendo todas las capacitaciones que hay gratuitas ahorita por todos lados, que hay cosas muy interesantes. Siguen llegando mensajes, muchas gracias por sus comentarios. Sí, hay un comentario. ¿Qué tan funcional es usar redes sociales para recaudar donativos hormiga? Pues ahorita esa está siendo la estrategia, ¿no? Es decir, los que ahorita están teniendo procesos exitosos son aquellos que han podido migrar sus campañas al mundo digital y que están llegando a través justamente de los espacios. Ahora, ¿cuál es el reto en eso? Yo lo digo honestamente, hay que tener la capacidad de generar Big Data, o sea, es un asunto de cantidad ahí, ¿no? Entonces, por eso es que proponemos el asunto de las alianzas. O sea, lo que está funcionando son plataformas que no nos atomizan, o sea, no es el ICIA, es AFP, es Amigos AC, o sea, es sino para un conjunto de causas o una única causa en conjunto, ¿no? Que hacen ver nuestra misión y entonces eso permite hacer los deberes. Pero es un reto, vamos a tener que entrarle a todas esas herramientas, ya lo decía Juan Carlos, nos estuvo dando muchos tips el otro día, si no han visto su conferencia, la pueden José Carlos, ay, siempre le cambio, José Carlos, y entonces eso es como muy, muy importante el asunto. ¿Cuánto consideramos que afecta el PIB en esta crisis? Pues déjame nada más terminar, sí. Luis, sobre lo que decían de redes sociales. En las campañas de fondeo masivo, como en las redes sociales, hay que tomar en cuenta la efectividad. No es igual que cuando le pides el donante a una persona cara a cara, como decíamos. Entonces, para sacar
la meta que quieran tener de una iniciativa de campaña de redes o de crowdfunding, piensen en una efectividad del 3 al 7% de la gente a la que se la compartan. Si su base de datos es de 1000, ¿sí? Entonces recibirán a lo mejor 30, 70 donantes de esa base de datos de 1000, para que lo tomen en cuenta cuando diseñen el plan de esa estrategia. Perdón, Luis. No, y con esto que dice Witch es lo que decimos, es decir, hay que pedir, sí hay que pedir, y nosotros seguimos apelando a que hay que seguir haciéndolo como hemos ido aprendiendo, es decir, con método, ¿no? Con herramientas probadas, con estrategias, y además con este tipo de información que ya sabemos, porque es que luego creemos que por subir un post en Facebook a nuestros 100 contactos vamos a resolver la necesidad, ¿no? O sea, aquí Wicha les está dando las estadísticas, en guías son del 3%, en face to face es el 20%. O sea, lo que quiero que tengamos claro es que a la gente que tenemos que contactar para tener éxito es, o sea, nunca va a subir arriba del 20% en nuestras campañas del tipo de las diferentes campañas. Entonces, por eso les digo que el tema de masividad es muy importante. Y además, yo digo que ahorita solos es muy difícil alcanzarlo, porque no todas las instituciones tenemos los recursos para ese tipo de plataformas. Ejemplo tan sencillo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos una licencia de Zoom abierta para tiempo? Es decir, cuestan los recursos, entonces también tenemos que ir haciendo, por eso es importante tener cuáles son nuestras prioridades, para poder decir cuáles son las estrategias, y entonces los pocos recursos que tengamos, sepamos cómo aplicarlos, ¿no? Pues llegamos a las 12:15. A mí me da pena los que tenían algo en su agenda para las 12:15. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, Raúl, Mónica, Katia, Fundación Infantil, Lolita Cisneros, Laura, Eli, Celina, Susana. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ahorita copiar sus mensajes para leer con calma los nuevos que están llegando. Muchas gracias por sus comentarios. Nos da mucho gusto que se hayan quedado contentos, inspirados como si esto les dio un poquito de luz para lo que viene, para el futuro, o con una idea que hayan anotado en su cuaderno. Bueno, es que yo sigo siendo de cuaderno. Una idea que hayan anotado en su blog de notas. Yo creo que ya nos vamos todos contentos. Muchísimas gracias. Escríbanos, por favor. Aquí está el correo de Luis, mi correo. También está el correo de AFP, afp.guadalajara@gmail.com, y nos va a dar mucho gusto leerlos. Muchas gracias, me despido. Luis, si te quieres despedir también tú. Estaba yo leyendo, perdón, los comentarios sí, para que no se nos fuera no nada. paro de leer. Sí, no, pues yo de verdad, muchísimas gracias. Digo, en lo que nosotros podamos apoyar, pues es compartir nuestra experiencia, compartir lo que estamos viviendo, cómo lo estamos intentando enfrentar nosotros. Pues también pertenecemos a organismos que estamos viendo cómo salir adelante, cómo impulsar la causa que es en la que creemos. Pero mi convicción sigue siendo la misma, ¿no? Yo creo que mi causa y sus causas son importantes, pero lo que más importante es que lo hagamos juntos. Yo creo que sí, esto nos pone con la posibilidad de replantearnos cómo hemos venido haciendo las cosas para volver a hacerlas de una mejor manera, y sí creo que unidos somos mucho más fuertes. Sí. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, dedicarnos esta hora y pico de su tiempo. Muy agradecidos. Y yo nada más quisiera cerrar agradeciendo a la subsecretaría, ¿no? Ay, sí. Que ha generado estos espacios, son muy valiosos, yo los he disfrutado, he estado atendiendo los cursos. Claro, ahorita tenemos esa bronca, ¿no? Todos tenemos tres turnos encima, ¿no? La chamba, la casa, la escuela y los niños, y más todo lo que se nos acumula. Entonces, si ya estábamos rebasados, ahora más. Hay una sobreoferta de cursos, pero bueno, una buena guía, ya que nos han estado pidiendo, es también seleccionar el tipo de cursos que sigues. Creo que la subsecretaría ha hecho un gran trabajo en escoger el tipo de temáticas. Por eso nos ayuda mucho que llene la encuesta, porque también nos dice qué otras temáticas son importantes, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias, Alejandro, al subsecretario, que nos ha abierto las puertas y nos ha dejado venir a compartir lo poco que tenemos. Luisa. Sí, muchas gracias a Juan Carlos. No sé si está aquí, si no le extiendes nuestro agradecimiento, y seguimos todo lo que necesiten, ya saben que encantados.
Ana Luisa, Francisco, muchas gracias. En nombre del subsecretario de Ciencia Juan Carlos Anguiano, del equipo compañeros de profesionalización, agradecemos a todos ustedes su apoyo, sobre todo a los presentes, la oportunidad que nos dan de servir. Enriquecedora su plática, sobre todo Luis Francisco, queda muy claro lo que es redefinir y reafirmar, ¿no? Yo soy ingeniero civil de profesión, platicaba con José Carlos hace unas semanas, México en el 86, el temblor devastador, el diseño estructural, no se tomaba en cuenta el diseño contra sismos. A partir de ahí se empezó a redefinir muchas cuestiones, ¿no? Creo que una cosa es crisis, es crecimientos, y creo que tenemos una oportunidad de retomar muchas cuestiones, ¿no? Agradezco tu aportación, muchas gracias, Ana Luisa, y enhorabuena. Nos vemos por aquí. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos y estamos ahí para lo que necesite. Todos juntos vamos a salir adelante de esto. Nos vemos Dios mediante el martes para cerrar estas pláticas el día 12 con el tema el trabajo solidario para la reconstrucción de la paz. Gracias, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, Ana Luisa. Gracias, Luis. Gracias. Mira, aquí está Chela, miembro del capítulo. No sé quién más está. Aquí veo, apenas estoy viendo sus caritas. Qué emoción, porque estaba en presentación. Estábamos metidos en la presentación y uno pierde el público. Sí, bueno. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bye.